Saludos amigos del observatorio. ¿Nunca se han dado cuenta que hay personas que tienen una forma de expresarse muy particular? Que incluso para defender sus argumentos se pueden basar sobre lo que sienten, o algunos se basan sobre lo que han experimentado, otros se basan en lo que puede llegar a pasar. Esto tiene una explicación. La cultura afecta bastante, pero las tomas de decisiones vienen del cerebro humano. Hoy, aquí en Observatorio Kreiner, hablaremos sobre tu capacidad de tomar decisiones. ¿De dónde viene tu voz? El Observatorio Kreiner. La sociedad también es política. La toma de decisiones tenemos la creencia de que viene de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos las personas que llevan esto a la ejecución. Pero esto tiene una base todavía más compleja. El cerebro humano se ha descubierto que tiene diferentes mecanismos para su funcionamiento. Esto tiene que ver con la interacción ambiente-persona. Hay un concepto cartesiano muy interesante que nos habla del dualismo mente y cuerpo, en el cual podemos ver que esa relación que hay cerebro y esa construcción simbólica racional a la que le llamamos mente tienen un punto de conflicto distante. No se ha podido refutar de todo este postulado, pero bueno, la neurociencia nos ha dado bastantes avances para poder entender aún más lo que sería el funcionamiento del cerebro y la mente. Y entre ellos encontramos una base que nos va a dar explicaciones de un comportamiento irracional, de un comportamiento impulsivo o de un comportamiento excesivamente racional. Vamos a hablar sobre la teoría del cerebro triuno. Bueno, para poder entender un poquito más este postulado teórico, vamos a hablar brevemente de su autor, Paul MacLean. Él fue un médico que se centró en el campo de las neurociencias y bueno, realizó bastantes investigaciones, pero no fue hasta finales de los años 70 que decidió sacar esta postura. Pero bueno, se volvió popular hasta los años 90. Esto gracias a un libro que se volvió bastante popular, El cerebro triuno en la evolución. Y bueno, en este postulado nos marca MacLean que el cerebro tiene diferentes niveles dependiendo su estructura y que esto va a determinar bastantes características comportamentales. Por ejemplo, tenemos lo que es el cerebro reptiliano, que es la parte más primitiva que tenemos en nuestra estructura cerebral. Por lo tanto, se hace cargo de funciones sumamente básicas, más enfocadas a lo que es la supervivencia. Estamos hablando, en efecto, del instinto. Vamos a ver que es una parte funcional que se centra en buscar lo inmediato. ¿Por qué? Porque en un entorno natural lo que buscamos es eso, sobrevivir. Y para eso tenemos un conjunto de pulsiones que nos van a permitir lograr sobrevivir ante diferentes situaciones. Esa característica cerebral se puede ver en personas que tienden a ser bastante impulsivas. Y bueno, no hay una base conclusiva que nos pueda decir que esta persona es preponderantemente reptiliana, esta persona es preponderantemente límbica, que voy a hablar inmediatamente, o esta persona es preponderantemente neocórtex. Pero sí podemos hablar de que efectivamente, si tu estructura mental no está muy trabajada, vamos a tener una parte más desarrollada basándonos en tus actividades diarias. En este caso, podemos manejar que hay personas que preponderantemente podrían caer en funcionamientos reptilianos. Por su parte, el cerebro emocional, que también se conoce como cerebro límbico por la región que abarca, va más enfocado a lo que es el funcionamiento de las emociones. Las emociones es un tema bastante interesante y que tiene su grado de complejidad, que obviamente platicaremos en otros momentos o en otras sesiones, pero podríamos manejarlo como que es ese conjunto de elementos de procesamiento de información que recibimos del medio ambiente para darle una interpretación inmediata.
esto con una finalidad de supervivencia. Cuando estas emociones nos transmiten cierta carga de información, le vamos a dar una interpretación dependiendo del estímulo recibido. En otras palabras, o mejor, pasándolo a un ejemplo, yo recibo una carga de emociones cuando veo un león. Ese león, todo lo que me va a comunicar es peligro. Entonces la emoción que me va a dar es miedo. Entonces, cuando esa emoción la proceso, me va a generar un sentimiento. En este caso, tengo miedo, actúo, salgo huyendo, todo impulsado por la emoción del miedo. Posteriormente a ello, me genera un proceso reflexivo para que cada vez que yo vea un animal de este tipo, sepa cómo actuar. Y bueno, es un tema bastante amplio, pero como les digo, es toda esa estructura cerebral enfocada a las emociones. Vamos a ver personas que se quedan muy estancadas en este nivel de procesamiento de información. Y bueno, son personas que se la viven sintiendo, reflexionando. ¿Por qué? Porque es la parte que tienen más estimulada. Ya para ir cerrando un poco esta reflexión, encontramos el neocórtex, que habla sobre lo que sería el cerebro racional. El neocórtex es toda la estructura cerebral más reciente, producto de la evolución, bajo este postulado teórico. Podríamos decir que es la parte lógica que se hace presente, es la que nos permite tomar decisiones conscientes, nos permite tener una visión a futuro, porque nos está permitiendo anticiparnos a lo que puede llegar a pasar. Y bueno, busca toda una relación lógica, causa y efecto. Aquí vemos personas que podrían incluso tener un trabajo muy desarrollado. Y bueno, esto, ¿de qué nos puede servir entenderlo? Nos puede servir para poder generar una base categórica de las personas. Nos ayuda a entender que hay personas que por sus necesidades de vida o por su desarrollo de contexto, puede ser la cultura, puede ser la familia, puede ser la educación, se han visto en la necesidad de desarrollar una u otra parte de su estructura cerebral. Por lo tanto, su comportamiento queda centrado en ciertos niveles, en ciertos grados. Y podríamos encontrar personas que al momento de que tienen un conflicto actúan sin pensar. Actúan porque fue lo que mejor les convenía en ese momento, los hacía sentir bien. Sintieron enojo, pues doy un golpe para desquitarme. Me sentía en peligro, salgo corriendo porque era lo que me parecía más conveniente. Siento una situación de conflicto, busco una estrategia para encontrarle una solución. Ninguna de estas opciones quiere decir que sea mejor que la otra. Sí podríamos decir que una es más compleja que la otra, pero las tres tienen su necesidad evolutiva. Por lo tanto, estamos hablando de que va a tener que ver con la situación, el momento, el espacio, o sea, el contexto. Y bueno, hay que tener una vista crítica, hay que analizar a las personas un poquito más a fondo, porque desconocemos sus realidades y desconocemos de dónde vienen. Y bueno, por mi parte es todo. Salvador García, Observatorio Kreiner. Nos veremos en un próximo